Seguimos informando aquí en BTV Noticias. Exactamente. Les comentamos la siguiente información que llega directo desde Israel. El actual gobierno uruguayo critica más a Israel que el gobierno anterior. Así lo aseguró a BTV Noticias Matania Cohen, jefe de la División de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina y el Caribe. Cohen se refirió también a la permanencia en la oficina de la oficina de la ANI en Jerusalén y qué espera del vínculo con el gobierno uruguayo. No, Uruguay es un país importante para nosotros. El hecho que ahora hay un gobierno que está más crítico a Israel es un hecho. Tenemos hay aquí un embajador, tenemos allá una buena embajadora que está en contacto con el gobierno y con los ministros y con los funcionarios. Yo sé que es un gobierno que critica más a Israel que el gobierno anterior, pero que de nuevo, y tú dijiste eso, están a favor de Palestina y contra Israel. De nuevo, Palestina no existe y nuestro enemigo no es los palestinos. El equivalente aquí es Hamas contra Israel, y no puede ser yo no creo que Uruguay es un país que va a apoyar a Hamas y no va a apoyar a Israel. Respecto a la polémica que se generó con el reclamo de la Universidad de la República y de organizaciones civiles respecto a la postura del gobierno uruguayo de mantener la oficina de la ANI en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo lo siguiente. La oficina existe, todavía existe, espero que continuará a existir. Es una oficina no diplomática, es una oficina de innovación que va a promover la innovación y la tecnología entre los dos países. Está ubicada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por eso es importante que esté allá. Pero por supuesto que el gobierno de Uruguay puede decidir lo que quiera. Ante la consulta sobre si Uruguay recrudece su posición contra Israel, esto opinó el ministro. Nuestras relaciones continúan. Tenemos, como dije antes, una excelente embajadora allá, Michal Hershkovitz, que ya tenía contacto con el presidente, con el canciller, tiene puertas abiertas con ellos, y vamos a continuar a trabajar. Respetamos la posición de cada uno de los países. O sea, un gobierno que fue elegido democráticamente, esa es su posición. Estamos tratando quizás de explicar, como estoy haciendo ahora, la situación en Israel. Pero las relaciones históricas con Uruguay continuaban. Momento de abrir la ventana al mundo. Así es. Muchas gracias. Vamos a comenzar por Brasil. Vamos a hablar de la salud del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, que se deteriora, según informaron sus propios médicos en las últimas horas, tras esta cirugía por una obstrucción intestinal. Su estado de salud se agravó tras recibir la visita de funcionarios judiciales que acudieron al centro médico para entregarle una notificación que le informaba que tenía 5 días, ese es el momento exacto en el que ocurre esto, para presentar su defensa en el proceso que le sigue ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil por el supuesto intento de golpe de Estado en las pasadas elecciones en la que resultó electo Luis Inácio Lula da Silva. Médicos del expresidente informaron hoy el empeoramiento de su estado de salud y alertaron sobre el incremento en su presión arterial, deterioro de su estado clínico y de los resultados de sus exámenes hepáticos. Bolsonaro, de 70 años, permanece ingresado en el hospital en Brasilia tras ser sometido el pasado 13 de abril a una cirugía en el abdomen tras presentar una obstrucción intestinal. Cambiamos de información, vamos a hablar de economía ahora porque el Fondo Monetario Internacional bajó su proyección del crecimiento global para este año debido al impacto de los aranceles de Donald Trump. Para América Latina, el FMI recortó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025 al 2% y para 2026 al 2,4%, citando los aranceles estadounidenses, las tensiones geopolíticas, la restricción de la financiación y los débiles resultados en países como México. China, la principal nación afectada por los aranceles de Trump, podría experimentar su crecimiento más débil desde 1990, con solo el 4% de expansión del Producto Interno Bruto.
Bruto. Las previsiones para la eurozona son más alentadoras y, según el Fondo Monetario Internacional, los aranceles debilitarán una modesta recuperación económica a pesar de un aumento en el gasto público. La única excepción es en España, país al que el FMI sube las previsiones al 2,5% de expansión, el índice más alto entre las economías avanzadas. En Estados Unidos, por su parte, se espera un crecimiento del 1,8% este año y en Canadá el más 1,4%. El informe destaca los aranceles de Estados Unidos que alcanzaron un máximo casi universal el 2 de abril, como un importante choque negativo para el crecimiento mundial, agravado por la imprevisibilidad de las políticas y las diversas repercusiones económicas en los distintos países. El crecimiento mundial, ya debilitado en 2024, se enfrenta a una marcada desaceleración debido a estas perturbaciones comerciales, según el FMI. Bueno, y ven ustedes, Brasil y Chile buscan fortalecer sus lazos ante esta guerra comercial dispuesta por el presidente de Estados Unidos. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric, manifestaron su oposición al desafío que resulta para el mundo la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Con el objetivo de demostrar su respaldo al multilateralismo, ambos mandatarios acordaron concretar el corredor bioceánico que conectaría a los dos países. Debemos darnos cuenta que cuando un presidente de un país importante como Estados Unidos decide iniciar un debate en favor de una política proteccionista, contraria a todo lo que se ha dicho desde la década de 1980 como la globalización y el libre comercio, algo falla. Todo el mundo habla de libre comercio y globalización y de repente nada de eso importa. Lo que importa ahora es el proteccionismo. Está en contra de una guerra comercial. Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio. Defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo, teniendo relaciones con diferentes países, diferentes regiones, sin tener que elegir entre uno y otro. Bueno, y estas políticas de Estados Unidos refuerzan la postura de la Unión Europea de concretar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. La Comisión Europea estima que podrá presentar la propuesta sobre el acuerdo de libre comercio a los países del bloque antes del mes de septiembre. Dado la coyuntura internacional, se espera que el texto sea aprobado cuanto antes. Los anuncios proteccionistas y el aumento de aranceles por parte de Donald Trump favorecen su aprobación y deja a Francia bajo la presión de los socios europeos. La resistencia desde el minuto cero por parte del gobierno de Macron comienza a resquebrajarse. A principio de mes, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, dijo en una carta dirigida al mandatario de ese país que los acuerdos comerciales existen y futuros entre la Unión Europea y otras economías como Japón, Canadá o el Mercosur podrían amortiguar la guerra de aranceles vinculada a la política comercial estadounidense. Presiones que se profundizan con la llegada de Friedrich Merz como canciller de Alemania y su afán por diversificar las asociaciones comerciales. El acuerdo de libre comercio de Mercosur con los 4 países sudamericanos debe entrar en vigor rápidamente, declaró Merz a un medio alemán. Quienes sí mantienen su posición al acuerdo son los irlandeses, argumentando la protección de sus agricultores. Oposición que se suma a la de Austria, Países Bajos, Polonia, entre otros. Recordemos que, a nivel regional, Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, generando optimismo a los países nórdicos, no solo por la política pro mercado que impulsa el gobierno de Javier Milei, sino por los avances en los acuerdos de libre comercio. Los nórdicos, integrados por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, son optimistas en 2 ámbitos de negociación. Por un lado, con la Unión Europea, pero también con la EFTA, el bloque comercial que integran Finlandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Bueno, y a todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría reducir sustancialmente el actual arancel del 145% impuesto a China. Desde el gobierno del gigante asiático niegan que las partes estén en comunicación negociando algún tipo de acuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que los altos aranceles que impuso a las importaciones chinas se reducirán sustancialmente y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China. Vamos a ser muy amables, ellos también lo serán y veremos qué sucede, declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en el despacho Oval, refiriéndose al gobierno chino. El mandatario republicano afirmó que reduciría sustancialmente el actual arancel del 145% que ha implantado a China. En tanto,
tanto, el portavoz del Ministerio de Comercio chino negó que las partes estuvieran en contacto. Estados Unidos inició las subidas arancelarias unilaterales. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema, debería escuchar las voces racionales de la comunidad internacional y de sus propios actores nacionales, eliminar por completo todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y encontrar la manera de resolver las diferencias mediante un diálogo equitativo, añadió el funcionario. Trump declaró a la prensa el miércoles que había conversaciones directas entre funcionarios estadounidenses y chinos diariamente sobre comercio, aunque no ofreció detalles. Todas estas noticias son falsas, aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China al ser consultado sobre estas conversaciones. Que yo sepa, China y Estados Unidos no han entablado consultas ni negociaciones sobre la cuestión arancelaria y mucho menos han llegado a un acuerdo. Vamos a viajar ahora hacia Roma. Más de 90.000 fieles ya despidieron al Papa Francisco en lo que es el segundo día de su funeral. De esta manera, la afluencia de este jueves supera ampliamente a la de ayer, cuando más de 45.000 personas pasaron frente al ataúd del pontífice. El gobierno italiano desplegó un gran operativo de seguridad en Roma para controlar la circulación de visitantes durante estos días previos al entierro, sobre todo con la llegada de importantes figuras internacionales. El Vaticano indicó que al menos 130 delegaciones extranjeras, entre ellas unos 50 jefes de Estado y 10 monarcas reinantes, asistirán al funeral del Papa Francisco el próximo sábado. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias internacionales, las más destacadas a esta hora. Mañana es viernes. Fue noticia. Muy bien. Muy bien. Así que, como siempre, esperándolo con ansias ese segmento. con todo. Hacemos la pausa. Pausa y venimos con más.